Jeremías capítulo 23, versículo 29. Vamos a comenzar con eso. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Y dice así la palabra del Señor: ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Lo voy a leer una vez más. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Amén. Ese es el título del mensaje. La palabra del Señor es como fuego, la palabra del Señor es como un martillo. Amén. Y quiero comenzar diciéndoles que el libro del profeta Jeremías es un libro muy importante del Antiguo Testamento y un libro que contiene muchas profecías para el pueblo de Dios. Este libro, el Señor le mandó a escribir al profeta Jeremías. Jeremías fue un hombre llamado por Dios que fue llamado al ministerio unos 60 años después de Isaías. Y el Señor le encomendó a él la difícil y urgente tarea de proclamar su mensaje a Judá, al pueblo de Judá, en la víspera del juicio. Jeremías ejerció su ministerio cuando Asiria, el imperio asirio, estaba debilitándose y en ese mismo instante se estaban levantando otros reinos en la tierra, como Egipto y Babilonia, que querían luchar por tomar el dominio y el control del poder mundial. Entonces el Señor, en medio de todo esto, llama a Jeremías y le envía a dar su mensaje. Y él llevó un mensaje severo, porque ese era el llamado que el Señor le hizo a él. Un mensaje severo, un mensaje de advertencia al pueblo de Dios, diciéndole que se arrepintieran de la idolatría, que dejaran el pecado, porque si no lo hacían vendría el juicio de Dios y serían llevados cautivos a Babilonia. Pero si usted ha leído la palabra, usted sabrá que el pueblo de Judá, la nación de Judá, no se arrepintió de su pecado, ni aceptó las advertencias del profeta. Por lo tanto, la ruina sobre Judá era irrevocable. Nosotros, cuando leemos las palabras del profeta Jeremías, 2500 años después de que fueron escritas, todavía esa palabra a nosotros nos remueve. Todavía esa palabra es una palabra poderosa, una palabra que nosotros podemos palpar el reproche que el profeta, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, estaba dando al pueblo de Dios. Entonces, en medio de todo esto, de toda esta destrucción que se avecinaba sobre Judá, nosotros nos damos cuenta que en el pueblo de Judá habían falsos profetas que estaban llevando un mensaje al pueblo, animándoles a seguir viviendo como ellos vivían, diciéndoles que a Dios no le importaban cómo ellos vivieran, que de todas maneras el pacto que Dios tenía con ellos, Él lo iba a cumplir, así que no se preocuparan, siguieran viviendo en pecado, porque de todas maneras ellos iban a tener paz. En medio de todo esto, el Señor levanta a este profeta Jeremías que trae este mensaje, y es más o menos el punto en el que nosotros estamos en el capítulo 23, donde el profeta Jeremías comienza a confrontar a los falsos profetas que estaban trayendo este mensaje falso al pueblo de Dios. Y si nosotros nos vamos un poquito más atrás del versículo 29 que leímos, en el capítulo 23, vamos a leer los versículos 16 y 17 del mismo capítulo 23 de Jeremías, y dice así la palabra del Señor: Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan: el Señor dice que tendréis paz. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá el mal sobre vosotros. Los falsos profetas en el tiempo de Jeremías persistieron en profetizar que habría paz. Sin embargo, al Señor
le molestaba, dice esto, le irritaba, porque la paz que Dios había prometido para el pueblo de Dios era una paz si ellos vivían, ¿no es cierto?, en relación con Dios, en una comunión con Dios, siguiendo los mandamientos y los estatutos que el Señor le había dado. Pero si ellos no vivían de acuerdo a eso, no iba a venir la paz. Sin embargo, estos profetas persistían en decirle al pueblo que no se preocupen de nada. Al cabo Dios entiende. Va a haber paz. Ustedes van a tener paz. Y yo creo que hoy en día también hay falsos profetas y maestros que están hablando al pueblo de Dios y en lugar de estarle hablando la palabra de Dios, le están hablando mensajes motivacionales, mensajes que llevan a la persona a centrarse en sí misma y no en el Señor que los rescató. Por lo tanto, es una situación peligrosa. Ellos te están diciendo, te están tratando de decir cómo tú puedes vivir tu mejor vida ahora. Nos están diciendo de que no importa que tú sigas viviendo en el pecado, que al cabo Dios ya te perdonó y que el Señor no va a condenar a nadie porque Dios es amor. Yo no sé cuántas personas usted ha escuchado decir que no, ¿cómo Dios va a condenar a la gente al infierno? Si Dios es amor, Dios no quiere que ninguno se pierda, así que Dios no va a castigar a nadie. Así que tú puedes seguir viviendo como tú quieres. Ellos están diciendo que la iglesia va a gobernar el mundo, que mientras más nos acerquemos al final, la iglesia y el mundo va a vivir un tiempo de paz, de justicia, de prosperidad, donde la iglesia va a tener el dominio y el control de las situaciones en el mundo, lo cual va en contra de lo que dice la palabra del Señor, porque yo no sé si yo soy la única persona que estoy viendo esto, o habrán otros, pero si nosotros miramos, el mundo en general, las naciones del mundo, nos están acercando al propósito de Dios. Nos están acercando como naciones a vivir la vida que agrada a Dios. Por el contrario, las naciones, desde los líderes para abajo, se están levantando en contra de lo establecido por Dios. Están promulgando leyes que van en contra de la palabra del Señor. Entonces, nosotros no estamos viviendo un periodo de paz, no estamos viviendo un periodo donde la fe está aumentando de una manera tremenda, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo mismo dijo en Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, con las mismas palabras del Señor, Él nos estaba mostrando de que cuando el Señor ya estuviera a punto de venir, muchos quizás iban a flaquear en la fe, muchos quizás iban a apostatar de la fe. Entonces el problema era que estos profetas del tiempo de Jeremías le estaban diciendo al pueblo algo que no era lo que Dios había dicho. Es como si nosotros nos paráramos aquí al frente y sabemos a ciencia cierta de que usted está viviendo en pecado y nosotros le decimos, hermano, ¿sabe qué? Siga así nomás. Nosotros le amamos. Con tal que usted siga viniendo a la iglesia, sirva ahí de servidor, usted siga viviendo en el pecado, no importa. Es como que nosotros le dijéramos eso. Y si nosotros, los que predicamos, nos atreviéramos a hablar algo así, estaríamos entrando en una tremenda condenación delante del Señor. Porque dice la palabra que nosotros vamos a tener que dar cuenta. Y aquellos que enseñan, aquellos que predican, mayormente van a tener que dar cuenta. Porque en este capítulo 23 de Jeremías, si usted va al versículo 1, se va a encontrar que el Señor, a través de Jeremías, empezó a hablarle primeramente a los líderes de la nación, luego a los líderes religiosos, etcétera, etcétera. Mira, vamos al versículo 1. Jeremías 23:1 dice, ¡ay! ¿Usted sabe lo que un ay significa? Ay está hablando de una situación que va a venir, ¿no es cierto? De algo grande, algo desastroso que va a venir en el lugar, en la nación, en la familia, donde se esté pronunciando. ¡Ay! Este no es un ay de, ahí está, no. Es un ay de una exclamación. ¡Ay! De los pastores que destruyen y
dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Ay! Es un ay de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y cuando aquí está hablando de los pastores, no está hablando necesariamente de los pastores de una iglesia, de una congregación, sino que se está refiriendo a los líderes, a los gobernantes de esa nación. Es decir, Dios esperaba que esos gobernantes de la nación, del pueblo de Judá, fueran gente que cuidara del pueblo, que fuera gente que se preocupara del bienestar del pueblo. Sin embargo, el Señor se encuentra aquí con esta gente que eran gente que estaban gobernando, que eran los reyes, los líderes, y que en lugar de cuidar estaban dispersando. Si hubiera sido de nuestro tiempo, el Señor diría en otras palabras, ¡ay de los presidentes! ¡Ay de los gobernadores! ¡Ay de los vicepresidentes! Que en lugar de cuidar del pueblo, se están cuidando a sí mismos. Y si nosotros pensamos, nosotros podríamos ver y pensar en nuestro tiempo, en este lugar donde vivimos, en los Estados Unidos de América. Nosotros también tenemos presidentes y gente que se está postulando a la presidencia. Y aquellos que no están llevando el pueblo a Dios, aquellos que se están cuidando a sí mismos, aquellos que están destruyendo a la nación, hay un ay de Dios para ellos. Usted sabe que en la actualidad que nosotros vivimos, la gente le interesa más cuidar un animal, la vida de un animal, que la vida que se está formando en el vientre de una mujer. Usted sabe que las leyes se han pasado y que no es malo para el mundo que usted mate un bebé en el vientre de la mujer, pero si usted mata un animal, usted puede salir en las noticias, puede hacerse famoso, porque usted fue una persona que mató una vida. Sin embargo, la vida que es imagen y semejanza de Dios al ser humano, al mundo no le importa. Es más, hay gente que se está postulando a la presidencia y que piensa que la vida en el vientre no es vida. Así que usted ponga atención a eso. Al buen entendedor, pocas palabras. Tan calladitos. Entonces, esta gente, el Señor les llamó la atención. Y no solamente a ellos, sino que más adelante, cuando sigue hablando, Él le empieza a hablar a los profetas. Que los profetas, la gente del pueblo de Dios que tenía que llevar al pueblo a Dios y enseñar las leyes, en vez de enseñar las leyes, le empezaban a decir al pueblo que hicieran lo que quisieran, que la paz del Señor iba a estar sobre ellos. El problema, hermanos, no consiste en que la gente no quiera la paz. El problema es que el corazón del hombre, de acuerdo a la palabra de Dios, es desesperadamente malvado. El corazón del hombre es desesperadamente malvado. Veamos lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Por si acaso usted no me cree. Porque la sociedad y la humanidad dice que el hombre es bueno en sí mismo. Sin embargo, la palabra de Dios me dice a mí que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solamente engañoso, sino que también es perverso. ¿Usted puede imaginar lo que esas palabras significan? Perverso. Cuando uno dice, este es un perverso. Bueno, la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, no es una cosa de querer tener paz. Si nuestro corazón no es renovado por el Señor Jesucristo, si nosotros no nos rendimos al Señor, si nosotros no podemos entender nuestra pecaminosidad, cuán malos somos sin la obra del Señor en nuestras vidas, cuán perversos somos. Muchos de nosotros quizás no pecamos más en nuestra vida porque nos faltó tiempo para pecar.
Porque el corazón del hombre es apartado del Señor, es entregado al mal. Entonces, dice la palabra del Señor que no hay paz para los malos, no hay paz para el impío. Isaías capítulo 48, versículo 22. No hay paz para los malos. ¿Le gusta la palabra? Amén. ¿O quiere otra más suave? Pues tendrá que ir a otra iglesia. No hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Quién lo dijo? Dios, el Señor. No hay paz para los malos. Por lo tanto, hermanos, si nosotros tenemos hombres malvados, mujeres malvadas a cargo en puestos de influencia en el poder de este país o de cualquier país en la tierra, de cualquier nación, no va a poder haber paz. Porque si pudiera, entonces estaría contradiciendo la palabra del Señor. Entonces el Señor se equivocó. Pero el Señor no se ha equivocado. El Señor dijo, no hay paz para los malos. Por lo tanto, si aquellos que están gobernando los países llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, estamos en problemas como nación. ¿Qué es lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 20? Isaías 5, 20. Ay, mire, otra vez tenemos un ay. Y no es como les dije anteriormente un ahí está. O hay dos pañuelos aquí. No, es un ay de exclamación. Un ay que está diciendo que viene un castigo, viene algo tremendo sobre ese lugar, sobre esa persona, sobre esa nación. ¡Ay! De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay! Entonces la nación de Judá estaba sumergida en la desobediencia a Dios, en la idolatría y el pecado, y los falsos profetas que abundaban, ¿qué les profetizaban? Paz, paz, paz. Me acuerdo de un hermano que andaba en un retiro ahí con un manto diciéndole a la gente paz, paz. Entonces, en el tiempo de Jeremías, los falsos profetas abundaban y le decían al pueblo solo la parte de la revelación de Dios que les beneficiaba, solo la parte de la revelación de Dios que les traía conformidad, que les traía bendición. Y les decían, miren, no se preocupen porque el Señor prometió dar la victoria a su pueblo. ¿Y eso era verdad? Sí, era verdad. Pero el Señor le prometió dar la victoria a su pueblo y la seguridad de salvar a Jerusalén, siempre y cuando la gente viviera de acuerdo a los principios de la palabra de Dios que Él había establecido. Entonces ellos no le decían eso, no les decían que la fe y que lo que el Señor iba a hacer estaba sujeto a un arrepentimiento genuino cuando el pueblo se hubiera equivocado. Porque si nosotros hablamos, todos nosotros de una u otra manera, muchas veces pecamos contra el Señor y nos equivocamos. ¿Amén? Pero dice la palabra del Señor que nosotros podemos ir y pedir al Señor perdón, arrepentirnos y cambiar. Entonces ellos solo le decían una parte, no le hablaban la otra parte, no le decían que tenían que dejar el pecado. Al contrario, le decían, mira, va a haber paz, paz y tranquilidad. El Señor no ve lo que está pasando, así que no se preocupen. Los falsos profetas predicaron solo los pasajes de la Escritura que eran reconfortantes y otras cosas que además se le ocurrían, descuidando las verdades fuertes de la palabra de Dios. Y nosotros vivimos en un tiempo donde hay iglesias que son mega iglesias. Sin embargo, nunca se les predica a la gente del pecado.
Nunca se le dice a la persona que tiene que cambiar. Solo se le sonríe y se le dice que eres muy bienvenido en este lugar, hermano y amigo. Tú te puedes mantener aquí, no dejes de venir, pero nunca se le confronta con el pecado. Hay otros que le dicen que mientras usted esté diezmando y ofrendando, usted va a ser bendecido por el Señor, así que no importa cómo usted viva, si usted viene a la iglesia o no viene, no importa. Y nosotros vivimos en esos tiempos. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque no va a ser un día que usted parta a la eternidad y usted creyendo, como decía un hermano, que usted va para el cielo, como el cerdito, el chanchito, que cuando lo llevan al matadero ahí le están haciendo cosquillitas y el chanchito está ahí contento y cree que va para el cielo y va para el matadero. No sea que usted crea que está súper bien y le están haciendo cosquillitas y llega el momento de que usted parte a la eternidad y usted crea que va para el cielo y va para el infierno. Por eso que nosotros tenemos que venir y disponer nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Había un joven que tenía como 16, 17 años, asistía a una iglesia bautista, se había bautizado en agua y sufría de un problema al corazón. Por lo tanto, empezó a enfermar y de repente le vino, como diría, ¿quién diría? El pastor Giovanni, el patatú. Le vino el golpe y se murió. Y cuando él se murió y su alma dejó su cuerpo, él creía que iba a ir para el cielo, pero empezó a descender y empezó a verse en llamas y empezó a venir una desesperación terrible y él empezó a gritar: yo soy cristiano, me bauticé, ¿por qué estoy acá? Y la misericordia de Dios, porque había gente orando por él, alrededor de él, el Señor no permitió que él muriera en ese momento completamente, sino que el Señor le dio la vida y volvió a su cuerpo y vivió 70 años más. Pero esos 70 años más que él los vivió para servir al Señor. Él los vivió como un hombre de Dios en santidad. Pero no todos tienen la misma oportunidad. Por lo tanto, es importante que usted y yo, que usted está aquí en esta noche, podamos estar a cuenta con el Señor, podamos estar viviendo en santidad, podamos escuchar la voz de Dios y no nos dejemos llevar, ¿no es cierto?, por falsas cosas, falsas enseñanzas, falsas profecías que nos digan, como le decían los profetas en el tiempo de Jeremías: no te preocupes, no va a venir ningún desastre, va a haber paz. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y en medio de cualquier situación, nosotros tenemos que dejarnos ser confrontados por la palabra de Dios. Es mejor que nosotros tengamos la oportunidad ahora, hermanos, de venir y comprometernos con el Señor, arrepentirnos delante del Señor, que un día sea demasiado tarde. Es mejor que nosotros nos pongamos rojos de vergüenza aquí y no que un día en la eternidad nosotros tengamos, como dice la palabra, que apartarnos de Él avergonzados. Amén. Entonces, en medio de esta situación, el Señor usa a Jeremías para confrontar a los falsos profetas que estaban trayendo falsa palabra. Y dice Jeremías 23:29: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Yo no sé cuántos de ustedes han mirado noticias, pero yo estaba leyendo hoy día que en California, ¿han visto los incendios en California? En California, entre el día lunes y el martes, 82.500 personas, y no lo voy a hacer que se cuenten para que calculemos cuántos son 82.500, 82.500 personas tuvieron que ser evacuadas. Más de 34.500 casas tuvieron que ser dejadas allí porque el fuego, el incendio estaba causando estragos. Y si ustedes han podido mirar las noticias, han visto cómo el fuego consumía todo lo que estaba a su paso. ¿Lo vieron? Bueno, dice la palabra: no es mi palabra
como fuego, dice Jehová. Entonces cuando vemos ese fuego, tenemos que pensar que la palabra de Dios es como ese fuego, imparable. Tiene potencia, tiene poder, puede consumir. Esa es la palabra de Dios. Jeremías podía usar este ejemplo, esta comparación de no es mi palabra como fuego, porque él lo había experimentado en su propia vida. Veamos lo que dice Jeremías capítulo 5, versículo 14. Agua. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque hablasteis esta palabra, he aquí yo pongo en tu boca. Dios le está diciendo a Jeremías, yo pongo en tu boca mis palabras como ¿qué? Fuego. Entonces el Señor puso en la boca de Jeremías sus palabras como fuego. He aquí yo pongo en tu boca mis palabras por fuego. Y a este pueblo por leños. ¿Y qué pasará? Los consumirá. He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Es decir, la palabra de Dios puesta en la boca del profeta Jeremías era fuego. Aleluya. Y cuando él hablaba con la unción de Dios, con la potencia de Dios, con el propósito de Dios, en la visión de Dios, esa palabra salía y consumía, quemaba, transformaba. Aleluya. Y así es la palabra de Dios en nuestras vidas. Esa palabra de Dios, cuando la hablamos dirigido por el Espíritu Santo de Dios, esa palabra va a producir un efecto. La palabra de Dios no va a volver vacía. Por eso que es importante que nosotros hablemos todo el consejo de la palabra de Dios. Aleluya. Y Jeremías tenía este llamado de entregar un mensaje que era un mensaje que a la gente no le gustaba mucho. Era un mensaje que si ellos podían evitarlo, lo evitaban, porque ellos querían un mensaje de paz, ellos querían un mensaje de prosperidad, ellos querían un mensaje de bendición, no querían un mensaje que le dijeran, dejen el pecado. Fíjese usted que cuando Jeremías hablaba y confrontaba al pueblo de Dios, les dice en algún momento, que lo vamos a leer más adelante, le dice, ustedes han adulterado contra el Señor, ustedes se han prostituido, ustedes han seguido otros dioses que no son dioses. Entonces eran confrontados con el Señor. Y nosotros también somos confrontados con la palabra de Dios. A lo mejor nosotros no tenemos ídolos hechos de yeso, pero a lo mejor hay otras cosas en nuestras vidas que son nuestros ídolos. A lo mejor son nuestros familiares. A lo mejor es nuestra carrera, lo que queremos hacer. A lo mejor es nuestro trabajo. A lo mejor es nuestra propia opinión. Y esos son nuestros ídolos. Y a la misma vez nosotros también estamos adulterando contra el Señor. Y por eso que tenemos que confrontarnos a esa palabra verdadera, a esa palabra que consume, para que todo el pecado en nuestras vidas, todo lo que nos aparte de Dios pueda ser consumido por el poder de la palabra de Dios. Cuando él llevaba este mensaje, la gente se burlaba de él. Muchas veces cuando tú lleves el mensaje de la palabra de Dios, no esperes que te aplaudan. Porque algunos van a querer aplaudirte, pero en la cara. Cuando tú lleves el mensaje de la palabra de Dios, algunos van a querer hacer cualquier cosa para destruirte. A Jeremías le pasó esto. Y hubo un momento en que Jeremías, siendo una persona como tú y como yo, se desanimó. Y dijo, Señor, por todas partes donde hablo, la gente se ríe de mí, se burlan, la gente no quiere este mensaje. Entonces lo que voy a hacer, voy a dejar de hablar en tu nombre. ¿Se fijan? Porque él era una persona como tú y como yo.
Pero mire lo que dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 20, versículo 7 al 9, vamos a leer. Llegó un punto en que él dijo, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9. Me sedujiste, oh Jehová. Si pones la versión Reina Valera 1960, te lo agradezco, por favor. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Siguiente. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Mire, ese era el mensaje que el Señor le había dado a Jeremías. Violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Llegó el punto en que Jeremías dijo, ya, hasta aquí nomás llego, porque todo lo que hablo, la gente ya se burla, se ríe, ya no me quiere más. Y él dijo, no voy a hablar más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de soportarlo y no pude. La palabra de Dios en el corazón de Jeremías era como un fuego que llegó hasta lo más profundo. Y él, aunque trató en un momento de decir, no, ya no puedo dar más este mensaje, no pudo. Se rindió, aleluya. Dejó que ese fuego de Dios, de la palabra de Dios, consumiera hasta lo más profundo de su ser. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Usted sabe que si nosotros estudiamos teología, es bien difícil poder separar el alma y el espíritu, pero la palabra de Dios dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos de los huesos, los separa y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y delante de la palabra del Señor, delante de la presencia del Señor, todas las cosas están expuestas, están desnudas delante de Él. No hay nada que nosotros hagamos o podamos hacer que el Señor no lo sepa, que el Señor no lo vea, que el Señor no lo escuche. Aleluya. Entonces, cuando Jeremías pensó en dejar y no decir nada más, ese mensaje le quemaba como fuego en su interior. ¿Cuántos de ustedes se han quemado alguna vez con fuego? Duele, ¿verdad? Y es más, en la actualidad, cuando las personas fallecen, existen, ¿no es cierto?, una de las alternativas de que en lugar de que usted vaya y lo entierren en el típico cajón, ¿no es cierto?, a usted vengan y lo quemen, aunque le llaman incinerar, pero que ese cuerpo, ¿no es cierto?, su carne y sus huesos y todo lo quemen y lo reduzcan a cenizas, porque el fuego consume. Dice el profeta Jeremías, traté de sufrirlo y no pude. Él experimentó el poder vivificador de la palabra de Dios. Y por eso podía decir, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová? ¿Por qué el Señor le dijo a Jeremías que iba a poner las palabras de Él como fuego en su boca? Y que al pueblo los iba a poner como leña y que cuando Él le hablara los iba a consumir. Es fuerte, ¿verdad? Porque vamos a ver lo que dice la palabra. Jeremías, vamos a ir un poquito más atrás, capítulo 5, versículos 11 al 14 vamos a leer. Jeremías 5, versículos 11 al 14. Y aquí vamos a entender por qué el Señor le dijo, yo pongo mis palabras en tu boca como fuego.
y a este pueblo lo pongo como leña. Dice, porque resueltamente se rebelaron contra mí, la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. ¿Se fija lo que estaban diciendo? Que Dios no era nada. No va a venir el mal sobre nosotros, no vamos a ver espada, no vamos a ver hambre. Dice el Señor, ante los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Porque el Señor está escuchando lo que la gente dice. Versículo 15, he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. ¡Qué palabra! ¿Te cree que por eso no odiaban a Jeremías? Porque él estaba llevando esta palabra, que era una palabra que los confrontaba al pueblo, y este pueblo se había rebelado contra el Señor. Estos falsos profetas se habían olvidado de hablar todo el consejo de la palabra de Dios, y se atrevían a decir que el Señor no escuchaba, que el Señor no veía. Veamos lo que dice Jeremías capítulo 23, versículos 23 al 27. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Mire, el Señor aquí a través de este capítulo está haciendo preguntas, una serie de preguntas que son preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que se hace sin esperar necesariamente que alguien las esté respondiendo. Muchas veces nosotros cuando predicamos usamos preguntas retóricas. No estamos esperando que usted se pare ahí y nos responda inmediatamente, pero esperamos de que usted pueda meditar, pueda pensar. Entonces aquí el profeta Jeremías usa varias preguntas con el fin de que el pueblo pudiese entender que Dios era el único Dios verdadero y que Jeremías era un profeta verdadero de Dios, a diferencia de los falsos profetas, y que Dios era el único Dios a diferencia de los falsos dioses a los cuales ellos estaban adorando. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Otra pregunta. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, tuve una revelación, la última revelación. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Estos profetas, Dios los está confrontando a través del profeta Jeremías y diciéndole, ¿se olvidaron de lo que dijo David? ¿Se acuerdan lo que dijo David, el rey David, en el Salmo 139, versículos 7 y 8? Salmo 39, versículos 7 y 8. Ellos estaban diciendo que podían esconderse, que Dios no los veía. Sin embargo, el rey David escribió, inspirado por el Espíritu Santo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Usted se fija que cuando la persona anda mal con el Señor, se anda escondiendo. No quiere que lo vean o que la vean. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y David era un hombre que conocía el dolor de haber pecado contra Dios. Siguiente. Si subiera a los cielos, allí estás tú.
y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es decir, no hay lugar donde nosotros podamos irnos, donde nosotros podamos ir a meternos, un escondrijo, una cuevita por allí, un lugar hecho para evitar los juicios de Dios. No hay lugar donde nosotros podamos ir a escondernos, porque delante del Señor Él está en todo lugar, Él ve todas las cosas. Y por eso el Señor les está diciendo a estos hombres a través de Jeremías: ¿soy yo Dios de lejos? ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Solo veo, tengo problemas visuales, dice el Señor, que solamente veo de cerca y no de lejos. No, Él lo ve todo. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, donde yo no lo vea? ¿No lleno yo el cielo y la tierra? Entonces, ¿por qué están diciendo palabras que no son palabras que yo he dicho? Es lo que les está diciendo. Es más, si nosotros avanzamos aquí en el capítulo 23, versículo 21, miren lo que dice el Señor. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos, ¿qué hacían? Corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Hermanos, qué tremendo es decir, el Señor dijo así, cuando el Señor no lo ha dicho. Hay un juicio de Dios sobre la vida de las personas que empiezan a profetizar mentiras. El Señor me dice que tú vas a tener el auto del año. Y tú, amén, gloria a Dios. Y el Señor no lo dijo. Hay personas que incluso son amarradas por palabras, comillas, de profecía que no son de Dios. Y que viven años atados a eso hasta que el Señor los liberta. El Señor dice que tu esposo va a volver contigo y el otro tiene como 20 mujeres por allá. Entonces es importante que nosotros podamos meternos con el Señor para que podamos discernir. Tuve un sueño que el Señor dice que me tengo que casar con esta hermana y esa hermana es casada. No es de Dios. Entonces, de esta manera, de una forma similar, era lo que ellos estaban diciendo: soñé. Y no es que el Señor está diciendo que Dios no habla a través de sueños, no. Porque si usted lee la Escritura, usted ve que Dios le habló a Daniel, al profeta Daniel, a través de sueños. Usted ve que Dios le habló a José en Egipto, antes de que fuera a Egipto, a través de sueños. Usted ve que Dios le habló a José, esposo de María, la madre de Jesús, a través de sueños. Pero lo que está diciendo es cuando están inventando o están teniendo sueños de su propio corazón y lo están dando como que es palabra de Dios. ¿Entiende? Porque esto nos lleva a analizar los sueños. Los sueños pueden provenir de 3 fuentes: de Dios, como estos ejemplos que ya vimos, las imaginaciones de nuestro propio corazón, o de Satanás. Por eso tenemos que analizar de dónde vienen. ¿Amén? Y lo que es de Dios, lo tomamos. ¿Amén? Aleluya. Y lo que no es de Dios lo dejamos. Y lo que es de nuestro propio corazón lo analizamos para ver lo que tenemos que cambiar y dejar. Aleluya. Entonces, estos falsos profetas profetizaban engaño y se habían olvidado de las palabras del Señor. Ellos estaban llevando al pueblo a vivir en una comodidad, en una falsa seguridad. Pero el Señor les da una advertencia. Vamos a ver Jeremías 23:16. Jeremías 23:16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas y hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Nosotros tenemos que
escuchar las advertencias del Señor. Porque la palabra de Dios verdadera es como un fuego. Cuando usted está recibiendo la palabra de Dios, por muy fuerte que sea, esa palabra a usted lo va a conmover. Hace muchísimos años atrás, a través de mi hermano y pastor Henry, yo recuerdo todavía hasta el día de hoy, nosotros por muchos años no habíamos vivido con mi papá. Y él me dice una palabra, hasta recuerdo el lugar donde estaba, y me dice, Ingrid, me dice, tú tienes que estar bien con el papá antes que el cordón de plata se corte y el cántaro de brea se quiebre. Yo, en ese momento que él me habló esa palabra de Dios, yo sentí como que me hubieran echado un balde de agua fría encima. Me conmovió. Yo creo que antes de las 2 semanas mi papá había muerto. Había pasado la eternidad. Había una palabra de Dios que el Señor me estaba dando a través de él. Y era una palabra para hacer un cambio. A veces nosotros queremos solamente una palabra que nos conforte. Dios nos va a dar palabras que nos conforten muchas veces, pero también a veces nos va a dar palabras que nos corrijan, que nos exhorten. Amén. Porque dice la palabra que con misericordia y verdad se corrige el pecado. El Señor te va a decir, como el amor de mono. Dicen que la monita abrazaba a su monito y lo besaba, lo abrazaba y lo besaba a su monito, a su bebé monito. Tanto lo besaba y lo abrazaba que lo mató. El Señor no te va a dar un amor así. El amor de Dios es un amor que te va a hablar la verdad. Su palabra es verdad. Aleluya. Y es mejor la reprensión, dice, oculta, reprensión manifiesta. Es mejor la reprensión manifiesta que el amor oculto. Es mejor que el Señor te confronte con tu realidad ahora y no que un día te pierdas por la eternidad. Aleluya. Entonces la palabra de Dios es como fuego. Cuando tú escuchas la palabra de Dios siendo predicada, siendo expuesta dentro de tu corazón, algo empieza a suceder. Algo empieza de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. ¿Se fijan? ¿Estaban tristes? Entonces, dice la palabra, versículo 27, ahí mismo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, el Señor les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Pero ellos no podían darse cuenta que era el Señor. Y llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Mira este versículo siguiente. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Aleluya. Se fija que cuando la palabra de Dios es abierta, la escritura es expuesta, dentro de nosotros nuestro corazón empieza a saltar de alegría, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios trae vida, trae sanidad, trae esperanza, trae consuelo, trae exhortación, trae dirección. Aleluya. ¿No ardía dentro de nosotros nuestro corazón? La palabra de Dios, al ser explicada, produce vida sobrenatural. La palabra de Dios, al ser expuesta, hace que tu corazón comience a arder en amor por Cristo. Pero la palabra de Dios no solamente es fuego. ¿Qué más es? Jeremías 23:29, vamos de vuelta. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra y las cabezas duras? Si
Si yo pidiera aquí 2 o 3 voluntarios que pasaran rápidamente aquí adelante para darle un martillazo en la cabeza, ¿cuántos pasarían para darle un martillazo ahí sobre el cráneo? Bueno, no le vamos a decir entonces de que pase usted. ¿Por qué no trae su teléfono celular aquí adelante para darle un martillazo? No es mi palabra, dice el Señor, como fuego y como martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor es como un martillo. Un martillo es un instrumento, ¿no es cierto?, de percusión, dice Wikipedia, que tiene el uso de, con este martillo nosotros podemos destruir algo. Si yo empiezo a golpear esa puerta, esa muralla, la voy a echar abajo. Si empiezo a golpear este púlpito también. Por eso no lo voy a hacer. La palabra del Señor dice que es como un martillo, un instrumento de metal usado para hacer trabajos de madera, en la piedra, etc. En un tiempo de desobediencia espiritual de Judá, la palabra del Señor era como un martillo. Cuando los profetas falsos daban mensajes de paz y seguridad, la palabra del Señor era como un martillo, un instrumento de percusión que está allí. Porque la verdadera palabra de Dios, cuando es predicada y usted se va a su casa, esa palabra va a estar dándole golpes y golpes y golpes en su corazón. Aleluya. Y si usted se deja quebrantar por la palabra de Dios, su vida va a ser transformada, su vida va a ser formada, su vida va a tomar el destino que el Señor tiene para usted. Aleluya. La palabra del Señor como un martillo puede cambiar nuestro corazón. El martillo no solamente destruye, pero también sirve para construir. Usted también lo puede usar para juntar cosas, para levantar una estructura, ¿verdad? Los hermanos que están trabajando en el campamento, los martillos tienen un propósito. La palabra de Dios es como un martillo. Puede destruir el orgullo, puede destruir nuestra autosuficiencia. Y nos lleva a entender que nosotros sin el Señor no somos nada, que nosotros necesitamos la ayuda y la dirección del Señor en nuestra vida, que separados del Señor nada podemos hacer. No, pero es que yo no creo esto. Tú separado del Señor nada puedes hacer. El rico insensato dijo, todo esto he juntado, todo esto he conseguido. Y el Señor le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que juntaste de quién será? Dice que el peor fracaso es tener éxito en algo que el Señor no te llamó a hacer. Hermano, pero es que me está yendo re bien en el trabajo, mire cómo estoy ganando. Pero no buscas del Señor, no vienes a la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque la vida del hombre, dijo el Señor Jesucristo, no consiste de la abundancia de los bienes que posee. La palabra de Dios es una palabra poderosa. Nosotros tenemos que entender que así como el fuego, como los fuegos que están quemando y destruyendo en California, la palabra de Dios es poderosa como un fuego. Pero el fuego no solamente quema, no solamente consume, no solamente destruye, también purifica. ¿Acaso los metales no son purificados a través del fuego? ¿Y las impurezas salen? Nosotros, por el fuego de la palabra de Dios, por el fuego del Espíritu Santo de Dios, también vamos siendo purificados, también vamos agarrando mayor valor, porque las impurezas van quedando de lado, la dureza, las imperfecciones van saliendo en el nombre del Señor Jesús. Entonces dice la palabra que nuestro Dios no solamente es amor, sino también fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 29. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. Cada uno de nosotros tenemos que comprender el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios
no consiste de tanta elocuencia del que predica. El poder de la palabra de Dios no consiste de cuánta emoción del que está aquí adelante. El poder de la palabra de Dios no consiste de cuánto grita del que predica. No. El poder de la palabra de Dios está en que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una palabra poderosa en sí misma. Aleluya. Hay gente que grita y grita y grita, pero nada de palabra da. Entonces nosotros tenemos que pegarnos a la palabra del Señor, abrazarnos con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene poder. Aleluya, aleluya, esa palabra es la que cambió nuestras vidas. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios nos santifica. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, aleluya. Esa palabra de Dios es la palabra que el Señor dio en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 8, que lo vamos a leer y vamos a ver cómo la palabra de Dios actuó. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aleluya, aleluya. Siguiente. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Siguiente. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe en la palabra de Dios. Siguiente. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Siguiente. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Solamente por la palabra de Dios. Una palabra de Dios puede cambiar nuestra vida. Una palabra de Dios puede cambiar nuestro destino. Una palabra de Dios cambia nuestra eternidad. Aleluya. Íbamos a perdición, pero con la palabra de Dios predicada a nuestros corazones cambió nuestra realidad eterna. Aleluya. El fuego purifica, quema, transforma. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Purifica nuestro corazón, quema las impurezas que hay en nuestra vida, transforma nuestra mente y nuestra manera de actuar. Si usted se ha dejado ser transformado por el fuego de la palabra de Dios, estoy segura que usted mirará un poquito hacia atrás, algunos años cuando usted no conocía al Señor y dirá, ¿ese era yo? ¿Así pensaba yo antes? Pero el Señor te cambia con su palabra, cuando tú te rindes bajo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es un martillo también. ¡Aleluya! Una herramienta de percusión que tiene un golpe repetido. La palabra de Dios, cada vez que la leemos, cada vez que la escuchamos, cada vez que meditamos en ella, va golpeando nuestro corazón, va impactándonos poco a poco nuestra vida. Y no importa cuán endurecido esté nuestro corazón, si como una piedra o como una roca, dejemos que ese corazón sea pulverizado, sea molido por la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios es como un martillo que cae sobre el orgullo, sobre las soberbias, y nos muestra que en Cristo Jesús solamente nosotros podemos salir adelante. Cuando prediquemos el Evangelio a la gente que no conoce al Señor, no olvidemos que es como un fuego que consume. No olvidemos que es como un martillo que hace pedazos grandes rocas. Pero no olvidemos que es la palabra de Dios, el martillo, y no nosotros. Debemos predicar la palabra de Dios, dejar que ella actúe como martillo o como fuego. Yo no me imagino al apóstol Pablo disculpándose una vez que él había predicado la palabra. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1.
Y ya como dicen los predicadores, estoy por terminar. Miren lo que dijo el apóstol Pablo y en ningún momento se estaba disculpando de eso. Dice 1:5 en adelante: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos, tal como habían en el tiempo antiguo, en el tiempo de Jeremías, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, no prediquen contra de esto, ni en contra de esto, ni en contra de esto. No prediquen contra el adulterio, porque la persona que ofrenda más en la iglesia está en adulterio. No predique en contra de los judíos, porque aquí hay varios que vienen acá a la iglesia son judíos. No predique en contra de esto y de esto otro. Entonces, ¿de qué puedo predicar? No, el apóstol Pablo dice, habla claramente todo el evangelio, dice que él va a predicar todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no busca el favor de los hombres, sino el de Dios. Ahora, si tú quieres estar en un lugar donde, en una iglesia donde te apapachen tu pecado, estás en el lugar equivocado. Porque el que realmente te ama y ama tu alma, quiere verte que tú vayas a la eternidad. Quiere verte que tú vayas a la eternidad con Cristo, que tú no te pierdas un día. Entonces te va a decir, ordena tu camino. Llegaste a Cristo y no estabas casado y estabas viviendo juntos, ordénate. Cásate, vive para Cristo. Ay, hermana, pero es que la persona con la que estaba casada no me quiere dar el divorcio. Dobla rodilla delante del Señor y el Señor obrará y tú ordenarás tu vida. Porque ¿qué sacas con servir en la iglesia, cuidar niños, hacer un montón de cosas en la actividad y perder tu alma? Si no predicamos la palabra de Dios como corresponde, el pueblo de Dios se va a corromper. Pero si predicamos la palabra de Dios como corresponde, va a haber una alternativa, una oportunidad de que la persona pueda decidir por Cristo, decidir ordenar su vida y vivir para el Señor. De allí la importancia de no perder nuestro tiempo valioso cuando predicamos la palabra, hablando solamente de nosotros y no de la palabra de Dios. Y no quiero decir que no hay momentos para anécdotas o contar, ¿no es cierto?, una historia breve, momentos que van a salir humorísticos. Ustedes mismos se rieron hace un rato cuando tomé esto, ¿verdad? Pero nosotros no estamos aquí, los ministros del Señor, no estamos aquí para entretener al pueblo. Estamos aquí para edificar a los oyentes. Estamos aquí para presentarles todo el mensaje de la palabra de Dios y que tu vida pueda ser edificada. Había un hermano que escribió, que ya dice que falleció, el hermano W.R. Jones. Si quieres ser cómico o actor, a ver cuántos quieren ser cómicos o actores, vete a Hollywood. Pero aléjate del púlpito. Si quieres ser político, vete a Washington. Pero aléjate del púlpito. Pero si quieres ser un predicador y agradar al Señor, entonces asume tu papel con seriedad, estudia y no dejes de predicar. Estudia la palabra del Señor. En esta iglesia hay oportunidad para estudiar la palabra del Señor. Estúdiala. Ya el próximo lunes comenzamos con el Instituto Bíblico. Estudia la palabra del Señor. Así vas a hablar más de la palabra del Señor y menos de ti. Él va a crecer más y tú vas a disminuir. Aleluya. Eso es lo que decía Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca, que el Señor crezca y que yo disminuya, que yo mengüe. Es más, cuando los discípulos que Él tenía iban con Él y Él vio al Señor Jesucristo, Él dijo, ahí el Cordero de Dios.
Síganlo. Y los discípulos de Juan que él había criado, los que usted ha criado, a veces que usted no quiere soltar sus discípulos. Es que este es mío, me costó, déjenmelo a mí. No, esos discípulos que él había criado se fueron con el Señor. Y él dijo, es necesario que yo disminuya, que yo me vea menos, pero que él se vea más. Aleluya, aleluya. En Jeremías nosotros vemos y oímos la voz de Dios que llama advirtiendo, a veces exasperada, a veces furiosa, a veces profundamente triste, a veces esperanzadora, prometiendo que un remanente volvería, a veces diciendo que la condenación y la destrucción venían, pero siempre una voz de verdad. Dios habla un mensaje eterno y su mensaje es palabra de verdad. Dice, sea todo hombre mentiroso, pero Dios